Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Digital. Soy el doctor John Olivera y hoy vamos a tratar un tema que, digamos, va a abarcar un plano un poco más allá de lo que es la medicina normal. Pues vamos a hablar sobre las enfermedades terminales y cómo es el manejo del dolor en estas enfermedades. Para que nos pueda explicar esto, hemos invitado a la doctora Elizabeth Díaz, quien es médico especialista en anestesiología y terapia del dolor del hospital, del INEM, ¿verdad, doctora? Del Hospital de Neoplásica, a quien le damos la bienvenida. Buenas Bienvenida, tardes. doctora. ¿Cómo está, doctor Olivera? Un gusto. Normalmente hablamos sobre cuidados paliativos a las personas, digamos, que ya les tenemos que dar la calidad de vida, que muchas veces son dolores que son insoportables, intratables, y digamos que hay que ver la forma como aliviar este sufrimiento. Para iniciar con esta conversación, ¿qué entendemos por cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son una rama de la medicina, en general de la salud, porque abarca no solo profesionales médicos, sino también enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, rehabilitadores, nutricionistas, enfermeras, que va dirigido, sí, es un equipo grande, multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario, y que va dirigido, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y no solo de los pacientes, sino también de sus familias, porque cuando tenemos un paciente enfermo, se enferma también. El sufrimiento es no solo del paciente, sino de toda la familia. Así es. Ahora, en cuidados paliativos, digamos, ¿qué tipo de enfermedades empieza uno a tratar con esta rama multidisciplinaria de cuidados paliativos? Los cuidados paliativos van dirigidos a los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, incurable y potencialmente mortal, que le va a traer al paciente una serie de sufrimientos, no solo en síntomas, como puede ser el dolor que mencionamos hace unos minutos, sino también otros síntomas como, por mencionar, náuseas, vómito, estreñimiento, insuficiencia respiratoria, astenia, dinamia, hiporexia. Es decir, el paciente se convierte en un conjunto de síntomas en el cual el que más le preocupa y le asusta es el dolor. Pero tenemos una serie de síntomas físicos que van acompañados también de síntomas psicológicos, de síntomas sociales, de síntomas espirituales, que hace que necesitemos un equipo integrado, preparado, no solo para apoyar al paciente, sino también a la familia. Claro, digamos que el personal de salud que está dedicado a cuidados paliativos, digamos que es una preparación adicional a toda su formación académica, ¿no? Sí, obligatoriamente es una preparación adicional porque a nosotros como profesionales de salud, todos nos preparan para diagnosticar, para prevenir, para tratar, para curar. Claro. Pero ¿cuántas horas en el pregrado, independientemente de nuestra área de salud, nos preparan para tratar al paciente que ya no se va a curar, para el paciente que va a morir y para el paciente que está en proceso de agonía? Claro. ¿Cuántos estamos entrenados para eso? Es una lucha que afortunadamente se están haciendo cambios ahora en el país, se está estimulando mucho, no solo la educación posgrado, sino que ahora las universidades tomen la responsabilidad de capacitar a los médicos generales para que ellos puedan salir al medio y atender a los pacientes de baja complejidad, que a veces con medicamentos muy simples y que están coberturados por los seguros, por el SIS, etcétera, claro, puedan tener un alivio. Porque ahorita se está manejando un concepto que es el buen morir, ¿no? Porque normalmente el morir, digamos, muchas veces es trágico para toda la familia y generalmente uno en los hospitales muere solo, ¿no? Mientras que, digamos, sí, parte de este buen morir es morir acompañado con los que te quieren, rodeados y obviamente sin sufrimiento. Y que va de la mano con el cambio del concepto anterior a generaciones nuestras, en las cuales el buen morir significaba morir sufriendo para pagar los pecados que uno haya podido cometer o los de su familia y sus seres queridos, para purgar penas. Otro tuvo un buen morir en la cruz, con sufrimiento, pagando por los pecados de la gente, y eso ha cambiado. Claro. Ahora hablamos, eso ya no es buen morir. Definitivamente, claro, eso se llama distanasia, el morir mal. Claro. Ahora hablamos definitivamente de fallecer con una buena calidad de vida. Y sobre todo brindar esa calidad de vida en los últimos momentos. Sin sufrimiento. Ahora, cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿nos enfocamos específicamente a pacientes con cáncer
¿O qué otras patologías abarca el tema de cuidados paliativos? No necesariamente, es un mito creer que los pacientes con cáncer son los únicos que necesitan de cuidados paliativos. Hay muchas enfermedades que pueden generar muchos síntomas de difícil control. Ejemplo, hay patologías cardiovasculares como los pacientes postinfartos severos con accidentes cerebrovasculares, los pacientes con Alzheimer muy avanzado, los niños, los neonatos que nacen con compromisos congénitos o parálisis cerebrales durante el parto o enfermedades degenerativas como ELA, que finalmente, si bien la mayoría, si hacemos una reunión de todos los pacientes, probablemente los síntomas de mayor complejidad de control puedan estar en los pacientes con cáncer, pero esto no quita que tengamos un porcentaje importante de patologías no oncológicas. Es más, los pacientes que necesitan cuidados paliativos en su mayoría son de enfermedades no oncológicas. Okay. Tal vez la intensidad de los síntomas puedan ser menores y hacen que tengamos este mito, que las patologías no oncológicas no existen, están invisibles, pero están y son incluso mayoría. Claro. Ahora, uno de los síntomas más trágicos, se puede decir, es el dolor. Y generalmente hay muchas enfermedades relacionadas a un dolor casi intratable por la medicina convencional, ¿no? En estos casos, digamos, ¿cómo es que o qué condiciones el paciente o el médico de cuidados paliativos tiene que observar para ir medicando y cómo va la escalera analgésica en estos casos? Cuando hablamos de dolor, el dolor es diferente para cada paciente. Una misma persona con la misma edad, el mismo sexo, la misma patología y el mismo estadio de enfermedad va a experimentar el dolor de manera diferente al del compañero con las mismas características. Es lo que le llamamos el umbral del dolor. Así, ¿no? Es. Que es digamos, depende de cada persona, es individual. Y eso hace que sea un arte el encontrar el tratamiento adecuado para ese paciente, que va a ser diferente al de los otros y que no haya un sello de le damos exactamente esto como para una neumonía extrahospitalaria, exacto. Cuando uno titula, cuando uno pasa escalones de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en los cuales va incrementando o el número de fármacos o las dosis o la potencia de los fármacos, cada vez va logrando un mejor control. Y hace mucho tiempo, cuando habían menos fármacos, menos presentaciones, incluso se hablaba del diagnóstico de dolor intratable. Era más frecuente que ahora. Ahora, por suerte, ya estos casos son menos frecuentes. La mayoría de dolores pueden ser controlados, tenemos un mejor desarrollo en el área. Por supuesto, hay casos, y no necesariamente de dolor, de síntomas como falta de aire, etcétera, que no se pueden manejar por el gran compromiso físico que tienen. En este caso, y como última herramienta, está la sedación paliativa, pero que con los años ha disminuido mucho. Cuando uno ve las estadísticas de la frecuencia con la que se sedaba antes y con la que se seda ahora, en realidad es bastante menos, porque se está mejorando y especificando un poquito más el tratamiento. Claro. Ahora, cuando hablamos de dolor, del umbral del dolor de cada paciente, el tratamiento en niños es totalmente diferente que en adultos. Digamos, el soporte emocional, nos acabas de comentar que en el equipo también hay un psicólogo. ¿Qué tan importante es el soporte emocional en este estadio de la enfermedad? Si nosotros hablamos, pongamos el ejemplo del cáncer, si hablamos de los pacientes que necesitan cuidados paliativos, es un 6, un 8% el que corresponde a niños. Es un porcentaje bajo si lo ponemos en el pastel del 100% de pacientes que requieren cuidados paliativos, pero ese porcentaje genera una agonía familiar, social, institucional en los tratantes, porque es muy complejo de tratar. No porque requieran medicamentos diferentes. El cuerpo de los niños, para los que son pediatras, saben que los niños o los anestesiólogos, los niños son muy nobles, toleran muchas dosis, muchos márgenes, pero esto no hace que sea menos delicado o más detallista el trabajo. Son una gran deuda que tenemos con los niños. No hay un desarrollo adecuado en Latinoamérica, no hay en general un desarrollo adecuado de cuidados paliativos en general, pero en adultos está más desarrollado que en niños en Latinoamérica. Es algo que también queremos cambiar como Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Hemos trabajado durante las gestiones anteriores para desarrollar los cuidados paliativos. Los medicamentos pueden ser los mismos. Acá aprovecho la pregunta que me hiciste de la salvedad. A veces
tendemos a tratar con fármacos que por el momento la Organización Mundial de la Salud nos está recomendando no utilizar, específicamente codeína en jarabe. No se utiliza en niños, no se debe tratar niños con codeína. ¿Y esta, digamos, recomendación es debido a? Debido a problemas de insuficiencia respiratoria que se han dado por codeína. El tema con codeína es que no todos lo metabolizan igual, entonces tampoco podemos tener, la dosis es para kilo, Claro. podemos tener problemas. Se han dado casos y si bien hay algo de discordancia en las opiniones y se dice no hay suficiente evidencia para suspender absolutamente codeína en niños, mientras no tengamos bibliografía actual o que la Organización Mundial de la Salud nos lo recomiende, más bien la recomendación es por favor no lo usen en absoluto en niños ni para la tos, entonces es mejor evitar ese tipo de Claro. fármacos. Ahora, digamos, hablando del tratamiento y de los fármacos, ¿qué alternativas tenemos para estos dolores que ya son insoportables o intratables, que normalmente con la medicación de uso común, digamos, Claro. que no se puede manejar? Cuando hablamos de medicación de uso común, generalmente estamos hablando de los AINES, Claro. los medicamentos antiespasmódicos, antiinflamatorios, etcétera, que no necesitan una receta especializada para ser adquiridos en el medio. El problema es que cuando usan estos medicamentos pueden estar exponiéndose a problemas renales, gástricos, incluso hepáticos, hasta Panadol cuando excedemos de 2 gramos al día puede ser hepatotóxico. Entonces en sus casas, por favor, no se automediquen. Acudan a su médico, desde un médico de medicina general, puede apoyarlos y todas las especialidades, medicina interna, tratamiento de dolor, pero por favor no se automediquen. Y cuando el dolor no es controlado con estos medicamentos base, pasamos a medicamentos de mayor intensidad y aquí vienen los opioides. Los opioides son buenos, bonitos, baratos, en su mayoría. No hacen daño al hígado, no hacen daño al riñón, no hacen daño al estómago, no son neurotóxicos. Si se dosifican adecuadamente y se dan para lo que se necesita, vamos a tener grandes ventajas con ellos. El problema obviamente es cuando se hace mal uso, se indica en los pacientes que no es conveniente, podemos tener riesgos de tolerancia, que es lo normal, se puede manejar, pero dependencia es algo ya más complejo. Entonces, recurran por favor a su médico cuando tengan un dolor que no puedan controlar. Es muy importante la salvedad que haces, porque normalmente, digamos, el medicamento más común en nuestro medio es el paracetamol. Y bueno, sabemos que el paracetamol en dosis altas es hepatotóxico y te puede causar múltiples problemas. Y me encantó la recomendación que haces de no automedicarse, ¿no? Porque en el mercado tú vas a la farmacia y le dices tengo dolor o tengo fiebre, te dan paracetamol y te dan paracetamol y muchas veces lo usas indiscriminadamente. En estos casos, digamos, ¿qué uno puede realizar si es que ya está con un dolor intratable? Su Panadol lo mezclaron con la antalgina, lo mezclaron con el ibuprofeno. Digamos, ¿qué recomendación le darías a los padres de familia que nos están viendo de utilizar estas automedicaciones y mezclarlas? ¿Qué consecuencias podríamos tener de mezclar el paracetamol con el ibuprofeno y con la antalgina? Vamos a ponerles el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, que es el de las escaleras para los papás, para todos en general, para todos los profesionales de salud, porque va dirigida a que demos tratamiento sin cometer errores. Entonces, imaginemos una escalera de 3 peldaños. En el primer peldaño están los medicamentos con menor potencia analgésica. Estos fármacos son ibuprofeno, paracetamol, metamizol, algunos antiespasmódicos, etcétera, corticoides. ¿Qué ocurre? Si yo le doy a un paciente un medicamento del primer escalón, no funciona, y le doy otro también del primer escalón, Digamos que mezclamos ambos. y mezclemos, lo más probable es que no tenga mucho efecto. Y si lo he tenido es porque probablemente he dado dosis plenas, dosis máximas, que pueden tener el riesgo de un efecto negativo sobre algún órgano, y al combinarlo con otros más estoy aumentando el riesgo de un efecto colateral. ¿Qué sucede para los papás que tienen los niños con un problema agudo, una faringitis? Le dan un medicamento 2, 3 días, el paciente mejora, perfecto, pero ¿qué ocurre cuando es un síntoma de más de 3 días?
de una semana. No hay protocolos que nos avalen los tratamientos por más de 6, 5 días. Recurran a su médico, tal vez estamos encubriendo algo. No quiero ser alarmistas, las mamás son unas expertas cuando ven al bebé y dicen, mi niño ya le dio la gripe, le dio un resfrío, le doy 2 días de paracetamol, 3 días de paracetamol, y lo manejan. Pero ojo, dense cuenta que con el tiempo las recomendaciones de las dosis cambian. Antes se decía para un adulto no dar más de 4 gramos de paracetamol al día, son 8 tabletas. Ahora se dice no más de 2 gramos, que son 4 tabletitas de Panadol. Para los niños que tienen asma no hay que dar ibuprofeno. A los niños menores de 3 meses no se les debe dar tampoco AINES. Recurran por favor a su A un pediatra. médico, ¿no? Ahora, volviendo a nuestra escalera analgésica, estábamos en los opioides. Si el dolor no llega a pasar con estos opioides, ¿cuál es el siguiente escalón? Bueno, el primer peldaño, que es de los opioides, de los no opioides, de ahí vienen los 2 siguientes peldaños, que son los opioides. Los opioides débiles es el segundo peldaño, son tramadol y codeína. Solo para adultos. En niños, el segundo peldaño no existe, no damos codeína. Y el tercer peldaño es tramadol, es morfina, un poco más potente que morfina, oxicodona, un poco más potente que oxicodona, buprenorfina y fentanilo en parches, y más potente dependiendo de la concentración tenemos metadona para la vía oral. Hay otros productos mucho más potentes, fentanilo, remifentanilo en ampollas, pero esas no se usan en dolor crónico. Entonces, al hablar de presentaciones, podemos echar mano a todos estos opioides y si no funciona, se puede recurrir en cualquier momento a los procesos invasivos. Cuando hablamos de pacientes con enfermedades avanzadas, los procesos invasivos están mucho más restringidos que en los pacientes con enfermedades que no son potencialmente mortales, lumbalgias, contracturas, secuelas quirúrgicas de algo que se va a recuperar, que definitivamente no va a dejar. Como cualquier otro tratamiento más, digamos, especializado puede ser, ¿no? Son otros diagnósticos. En el caso de cáncer avanzado, por ponerles un ejemplo, tratamos de no generar más dolor del que ya tienen con procedimientos que pueden ser dolorosos y que debido a las enfermedades que van progresando rápidamente, el dolor va a ir incrementando rápidamente y los procesos invasivos a veces tienen un beneficio de 3 meses, 6 meses, dependiendo del caso y la persona, pero a veces no tenemos ese tiempo con los pacientes oncológicos. Entonces, son posiciones diferentes para situaciones diferentes, pacientes diferentes. No es lo mismo tratar un paciente con dolor benigno que dolor maligno. Claro. Prácticamente hemos abarcado casi toda la totalidad y queda bastante por hacer, pero ¿qué recomendaciones le darías a los que nos están viendo en el caso de tener un familiar que esté ya en una etapa avanzada de la enfermedad, ¿no? Que, digamos que está con un sufrimiento bastante fuerte, no solo del paciente, sino de la familia? Recomendaciones finales para los cuidadores. No siempre la familia es el cuidador, ahora son a veces las amistades, los vecinos, los encargados. Para los padres, los hijos que están a cargo de los pacientes con enfermedades avanzadas. No asumamos de como lo veo tranquilo, yo creo que no hay sufrimiento. Preguntemos, consultemos. No solo tenemos el problema del dolor, tenemos una serie de síntomas. No esperemos a que el síntoma sea severo para que busquemos ayuda, para que busquemos apoyo. El paciente puede tener una enfermedad invalidante que va a ser potencialmente mortal a corto plazo, pero no tiene por qué sufrir. Ustedes, los cuidadores, están a cargo de la prevención, prevenir que sufra. Mi recomendación es no asuman de que como están con la enfermedad, pues eso es normal, sufrir eso es normal para la enfermedad que tienen. Consideremos que todos estos malestares pueden ser aliviados adecuadamente y con recursos económicos y asequibles a muchas instituciones. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber acudido y darnos toda esta explicación que es muy necesaria cuando uno está en esa etapa poco dura de tener un familiar ya en una etapa terminal, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y algún número donde la podemos ubicar? Gracias a ti, por la oportunidad.
Más que darles un número donde puedan ubicarme, recomendarles que consulten por las unidades de cuidados paliativos que tienen en el medio, no solo en el MINSA, como puede ser en muchos hospitales de tercer nivel principalmente, también en Salud, Almenara, Regalía, Fuerzas Armadas, Hospital Militar, la Policía, la FAP, tienen sus unidades de cuidados paliativos. Consulten por los especialistas de dolor que tengan en sus instituciones. En el INEN tenemos la unidad de cuidados paliativos y tratamiento del dolor, donde si bien esperamos que no tengan ustedes un caso del cual llevar, sí sabemos que cada vez el cáncer es más frecuente y estamos allí para ayudarles. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y amigos, han escuchado a la doctora Elizabeth Díaz, quien nos ha dado muy buenas recomendaciones como para poder aliviar el sufrimiento que padece nuestro familiar que está en esta etapa terminal, y también haciéndoles recordar que prevenir es mejor que curar. Nos despedimos hasta un siguiente programa. Nos vemos.